Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer lo primero al CAUM por habernos cedido este espacio con tan poco tiempo de antelación. Y bueno, pues vamos a presentar el libro Yo acuso, de Benet Salellas, que se publicó en su versión original en catalán en el otoño de 2018. Tuvo un gran éxito en Cataluña y se pensó que habría que divulgar un poco más y publicarlo en castellano, ¿no? Así que la editorial Milenio, que lo coedita con Chalaparta, me encargó la traducción. Yo soy la traductora. Agradezco mucho estar aquí hoy porque los traductores solemos ser invisibles, a pesar de que la mayor parte de las cosas que leemos o que escuchamos en el cine y demás las hemos escrito nosotros. Así que está muy bien estar aquí hoy. La verdad es que me siento muy afortunada de haber traducido este libro. ¿Se me oye bien? Sí, pues me siento afortunada de haberla traducido porque se dice que la traducción es la manera más profunda de leer un texto, ¿no? Porque realmente tienes que estar perfectamente seguro de lo que dice cada frase, cada palabra, y he aprendido un montón traduciendo este libro. La versión en castellano difiere un poco de la versión catalana que se publicó en el 18. En aquella, bueno, el libro, que luego os van a hablar de ello, pues su autor y Begoña de Alana, pero pues el libro hace un recorrido por casos de juicios políticos en la historia y sobre todo por analizando las estrategias de defensa que se emplearon, ¿no? Y en el prólogo, en 2018, Olivier Peter agradecía a Benet que simbólicamente fuera a escribir el último capítulo de este libro al defender en el juicio en Madrid a Jordi Cuixart. Así que como el libro no estuvo a tiempo antes de que terminara el juicio, demás, pues yo un día le dije a Benet, ¿por qué no escribes de verdad ese capítulo sobre el juicio? Y él, con su gran integridad, contestó, no tengo la distancia necesaria para analizar, para escribir sobre esto. Estaba demasiado caliente, claro, esto era en junio o julio pasado, acababa de terminar el juicio. Como ha habido un poco más de tiempo y Benet ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, de análisis, pues esta edición contiene un largo capítulo sobre el juicio del Procés. Pero quería decir que este libro no es sobre el Procés, es sobre los juicios políticos, trasciende del caso particular, al que también obviamente se dedica una buena parte, pero trasciende para analizar estos casos a lo largo de la historia, partiendo del famosísimo Yo acuso, del caso Dreyfus, y entonces repasa juicios que han tenido lugar en muchos países diferentes, desde Estados Unidos, Francia, Alemania, la antigua Unión Soviética y España. Claro, en España también, que es que tenemos esta costumbre tan nuestra como de que lo malo ocurre siempre fuera, nosotros no. Quiero recordar una anécdota que no tiene que ver con esto, pero que es muy ilustrativa de este carácter tan nuestro, ¿no? Y es cuando entró el euro, la moneda, ¿no? El euro en 2001, el 1 de enero. Entonces, a final de enero, en todos los países de Europa se sacaron las estadísticas de los índices de precios para comprobar que en todos los países se habían disparado los precios, ¿no?, por efecto de la entrada del euro, excepto en España, donde Aznar decidió incluir las rebajas de enero y otros asuntos que normalmente no se incluyen en las estadísticas del índice de precios, de modo que salió que el único país de la Unión Europea de entonces donde no habían subido los precios era España. En fin, es muy típico nuestro. Leyendo el libro de Benet, aparte de este repaso por casos de otros países, pues vemos los casos aquí anteriores al, por ejemplo, son el comando Nixon, la quema de las fotos del rey, el de Rodea a Turem en el Parlamento.
juicios políticos. Aquí en España, sí. Señores. Entonces, creo que este libro es muy didáctico, muy pedagógico y que además sirve para abrir un debate sobre este tema de cómo nos defendemos ante estos casos en los que el Estado utiliza la justicia para eliminar a sus adversarios políticos. Quiero decir una cosa más antes de pasarles la palabra. El libro, en cuya traducción, por cierto, que no se me olvide, quiero agradecer la ayuda que me ha prestado Mireille Tumba para vérmelas con el catalán cuando yo estudié traducción del francés, y la ayuda de Jesús García Hermosa, mi primo abogado, a quien he dado la lata con consultas jurídicas, a pesar de que este libro es completamente divulgativo y pone al alcance de cualquiera. O sea, yo necesitaba confirmar para escribir bien las cosas jurídicas, pero el libro está escrito para cualquiera y no es para nada el tedioso lenguaje jurídico. Entonces el libro, tras una introducción general sobre este tema, dedica un capítulo a cada juicio, contando un poco de qué va el juicio y cuál fue la estrategia usada. Y a mí me ha hecho pensar que realmente daría para una serie de Netflix, creo que deberíamos proponerlo, en la que cada capítulo sería un desafío, ¿no? En el que seguimos los pasos de nuestro héroe, que por supuesto es el abogado de la defensa, y nos preguntamos cómo se las va a apañar para conseguir vencer al todopoderoso Estado, que es el malo de la película. Y al hilo de esto quiero decir que si el juicio del Procés, en vez de pues, irnos enterando a través de los medios de comunicación hegemónicos de nuestro país, lo hubiéramos visto ya a toro pasado en una película americana, ¿no?, de juicios, una de estas películas de juicios, no cabe ninguna duda de que todo el público, o casi todo el público, hubiera estado de parte de la defensa, de parte de los acusados y sobre todo, vamos, de parte de Jordi Cuixart, que es un personaje de película, ¿no? Es como es un héroe y es un idealista con un tesón inagotable. En fin, hasta aquí mi presentación. Quiero decir que nos va a hablar, bueno, el autor, Daniel Salellas, que lleva muchos años defendiendo casos de represión estatal por motivos políticos, económicos y demás, que participó en la defensa de estos casos que he dicho, del Comando de Exam, de Nuria Portula, de la quema de las fotos del rey, un caso que por cierto perdió en España y ganó en Estrasburgo. Así que perder un caso en España no siempre es perderlo, vamos a ver qué pasa, ¿no? También creo que en el presente estamos a espera de ver lo que pasa. Y primero nos va a hablar Begoña Lana, una jurista, abogada, experta en Derecho Penal y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, fundadora de la Asociación contra la Tortura y que pertenece a la Asociación Libre de Abogados. Abogadas y abogados. Abogadas y abogados. Y muy querida en los círculos inconformistas madrileños por su disposición a ayudar y colaborar siempre que puede. Pues tiene la palabra Begoña. Muchas gracias. La verdad que un libro de esas características que decías, Cristina, ya existe. Es un libro que escribió ha escrito más de uno, yo he leído uno. Un abogado de Berlín, un abogado alemán que se llama Ferdinand von Schirach, y que escribe, en uno de los, va contando casos en los que él ha intervenido en sus propias defensas de una forma muy emocionante y muy bonita. Y en uno de los capítulos hay un policía que dice: los abogados en cambio tratan de buscar una brecha en el edificio de las pruebas erigidos por la acusación pública. Sus aliados son el azar y la casualidad. Su misión es impedir que arraigue prematuramente la verdad sobre aparente. Un agente de
policía le dijo una vez a un magistrado de la Corte Federal que los defensores no son más que frenos en el coche de la justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Un proceso penal funciona solamente en ese marco de juego de fuerzas. El libro que se está presentando hoy, que ha tenido a bien regalarnos Benet, es un libro, como ha dicho muy bien Cristina, de muy fácil lectura, muy ameno, muy entretenido, que va repasando distintos procesos políticos a lo largo de la historia, terminando por el del 1 de octubre, pero que analiza muchos de ellos, tanto en nuestro país como en otros países, ¿no? A mí me ha gustado mucho la perspectiva desde la que se hace, que es la perspectiva de un defensor, ¿no? Y le estaba comentando a Benet que hace poco hicimos desde la Asociación Libre de Abogadas y Abogados un acto sobre la sentencia del Procés, al que vino Alex Solano, y me encantó la intervención que hizo, entre otras cosas, porque la empezó explicándonos las dudas que habíais tenido desde el equipo jurídico, el miedo a la repercusión que una mala actuación pudiera tener no ya en el juicio, sino las consecuencias posteriores de los recursos, que además se contraponía con una intervención de un catedrático de Derecho Constitucional al que había acatado la sentencia del Procés, que había intervenido antes que él, y se contraponía desde mi punto de vista porque la exponía a alguien que era un abogado, ¿no? Cristina ha dicho que en la serie esta hipotética que se debería hacer a raíz del libro, el protagonista debería ser el abogado, pero en este libro el protagonista no es el abogado es simplemente quien aporta las herramientas jurídicas, siempre con esta duda de lo estaré haciendo bien, cometeré un error que haga que empeore la situación de mi cliente, para defender en los procesos políticos a quienes son los verdaderos protagonistas, que son normalmente los acusados. Y que además el libro los plantea siempre desde la perspectiva de la debilidad frente al Estado. Los estados que acusan son los que tienen la fuerza, el acusado tiene la debilidad, pero de esa debilidad saca la fuerza para convertir el juicio en un proceso contra el propio Estado, ¿no? En todos los casos que se plantean, que son muchos, se parte desde esa perspectiva, que yo creo que es una de las grandes cualidades del relato, que, como digo, recomiendo que lo leáis todas y todos porque está francamente bien. A mí me surgen algunas cuestiones sobre las que quería hablar. En primer lugar, la mayoría de los procesos que se analizan desde una perspectiva, menos el del 1 de octubre, se analiza desde una perspectiva histórica, ¿no? Son procesos normalmente concluidos, unas veces con éxitos, otras con fracasos. Eso también, desde la perspectiva de abogadas y abogados, a veces la gente da mucha importancia al resultado del juicio, sobre todo el acusado o la acusada da muchísima importancia al resultado del juicio, pero a veces poco se puede hacer en el resultado de los juicios. Dice Ferrajoli, que es un jurista italiano extraordinario, uno de los grandes autores de las garantías en el procedimiento penal, que los procesos penales pueden encararse desde el punto de vista progresista, es decir, se enjuicia un hecho, hay pruebas para acreditar ese hecho y sobre esas pruebas se concluye si el acusado es culpable de ese hecho o no. Y luego está el punto de vista de la convicción del tribunal, punto de vista que parte siempre o que parte normalmente del final. El tribunal tiene la idea de que una persona es culpable y busca con el proceso llegar a la conclusión que ya tenía fijada de antemano. Este procedimiento, que es un procedimiento más propio de la Inquisición que de los estados democráticos, se ve reflejado en el libro en la mayoría de los procedimientos, sobre todo en los que acabaron, porque casi todos ellos acabaron con sentencias condenatorias, muchas de ellas de resultados trágicos, pues como la muerte, el asesinato de Companys, como también las muertes de los miembros de la RAF que aparecieron muertos después de sus sentencias condenatorias. Es decir, hay muy pocos casos en el libro. Los de la militante Arcelina,
defendida por Jacques Verdier, por cierto, el conocido como el abogado del diablo, no me acuerdo. Esta es Yamila, que acabó indultada, pero hay pocos casos en los que el resultado sea bueno, pero en todos los casos realmente lo que se trasluce es este hilo de que primero de lo que es la fuerza represiva de los estados, ¿no? A mí en todo el procedimiento del proceso, aparte de creer franca y sinceramente que el sistema utilizado ha sido este que criticaba Ferrajoli, el de tener la conclusión prefijada y amoldar las pruebas de procedimiento a esa conclusión, que es decir, mucha gente teníamos claro que había determinadas personas, han sido más de las que yo pensaba, pero teníamos claro que iban a acabar en la cárcel inexorablemente y que además se trataba de una cuestión de Estado. El libro, en alguno de sus capítulos, por ejemplo, recoge que hay afortunadamente buenos magistrados, ¿no? También en el mundo, como por ejemplo el de rodear el Parlamento, ¿no? Donde la sección primera de la Audiencia Nacional dictó inicialmente una sentencia absolutoria. También hay personas conceptuadas como buenos magistrados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo que celebró el juicio del proceso y sin embargo ha habido unanimidad. Unanimidad no ya en las sentencias, sino unanimidad en decisiones tan discutibles, por ejemplo, como mantener la situación de prisión provisional hasta el último momento, hasta ahora mismo, si no fuera por las consecuencias de los expedientes penitenciarios y de las resoluciones que se han aplicado el artículo 102 del reglamento penitenciario, que ha permitido que la gente vaya saliendo en libertad con segundo grado, con tercer grado, pues si no fuera por eso seguirían en prisión. Entonces te planteas cómo hay juicios en los que las decisiones están tomadas y que son además cuestión de Estado, que lo que se defiende es una cuestión de Estado frente a la cual el acusado lo único que puede hacer es buscar un altavoz para denunciar esto. Y las abogadas y abogados lo único que podemos hacer en esas ocasiones es servir de altavoz para que esos casos pues lleguen a buen puerto y procurar a nuestros defendidos la mejor defensa posible para que ese altavoz luego salga fuera, porque esta sentencia ya ha sido desestimada el día que tenía lugar ese acto en el Consejo General de la Abogacía. Había comunicado, según dijo el compañero, primero había comunicado no recuerdo qué, la cadena SER, el representante legal, había comunicado antes de saberlo a las partes que se había rechazado el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia, al que hay que ir previamente antes de ir al recurso de amparo. Después del recurso de amparo, que con toda probabilidad, siguiendo esta misma teoría de la razón de Estado, es posible, no, yo nunca cierro la puerta a la esperanza, pero con casi toda seguridad se desestimará, pues esto se llevará a los tribunales europeos, ¿no? Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde esperemos que triunfe, como pasó con el tema de las fotos del rey, que triunfe el Estado de Derecho. Pero el libro nos enseña que la mayoría de estos procesos juzgados con la visión de la historia y de los conceptos que se vierten de rebeldes, sediciosos, yo sé que son efímeros, ¿no? La volatilidad de las acusaciones, por ejemplo, sobre terrorismo, hoy en día, ¿quién diría que Yasser Arafat era un terrorista, ¿no? Se dio la paradoja que Yasser Arafat fue a Italia de visita oficial cuando todavía figuraba en la lista de las personas terroristas buscadas por la Interpol, y entonces le iban persiguiendo, un magistrado se empeñó en que era un señor que tenía una orden internacional de búsqueda y captura y que había que detenerlo, pero claro, el Estado italiano le había invitado como una invitación oficial, se había entrevistado con el presidente de la República, con el primer ministro, con todo el mundo. Y entonces el juego consistía en que los distintos ministerios y órganos con los que se reunía Arafat informaban a la policía de que Arafat se había marchado. Decían, no, pues justo estaba aquí, pero se acaba de ir. Con lo cual salió del país sin pena ni gloria. O quién diría hoy en día que una de las figuras, proceso que no analizas en tu libro, más importantes y más reconocidas del siglo XX, como fue Nelson Mandela,
es un terrorista, y sin embargo Nelson Mandela también fue considerado terrorista por las listas oficiales y por todos los regímenes, por todos los estados del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema importante. Otro tema importante, ya con relación al juicio del proceso que me surge, es el tema de las acusaciones populares, ¿no? Yo soy y he sido defensora de la figura de la acusación popular, y creo que la he usado, quizás sea de las abogadas que más he acusado utilizando esta figura, desde los procedimientos contra los GAL hasta los que hicimos desde la Asociación contra la Tortura, donde muchas veces la gente no quería ser parte del proceso y lo llevábamos desde la asociación. He acusado como movimiento feminista, en fin, he acusado mucho, ¿no? En este juicio y yo creo que la posición, soy muy defensora de que los ciudadanos puedan participar en procesos judiciales a los que no tendrían entrada, porque no son directamente perjudicados, aunque sí les afecta el delito. Sin embargo, en el proceso que nos afecta, pues hemos tenido la desagradable experiencia de que el ejercicio de la acusación popular haya sido utilizado por Vox de forma torticera y molesta, yo creo, en ocasiones. Yo no he estado en el juicio ninguno de los días, pero lo he seguido a veces por televisión y francamente me parecía que era una gente molesta. No sé, quizá debería pensarse en la posibilidad de excluir a los partidos políticos del ejercicio de las acusaciones, porque lo pueden utilizar para fines que no fueron los que pensó la Constitución y la antigua ley de enjuiciamiento criminal, que pudiera estar bien que existiera, ¿no? Y por último, este juicio yo creo que es una representación, y cerca del 8 de marzo a mí me gusta mucho decir, y no voy a resistirme a decirlo, que el machismo y las autoridades judiciales en general comparten el principio de autoridad. Y en concreto los jueces y tribunales gustan mucho del principio de autoridad. Sé que ha habido asociaciones de magistradas y magistrados, por ejemplo, donde se ha producido alguna escisión llevada por las discrepancias existentes entre las personas que la forman sobre cómo se estaba enfocando el respeto a la teoría de que las decisiones del Tribunal Constitucional, que un parlamentario, parlamentaria, autoridad representativa, porque hemos de tener en cuenta que excepto Jordi Cuixart, que no tenía ahí Jordi Sánchez, la mayoría de las personas enjuiciadas eran personas que eran representantes auténticos y legítimos de los ciudadanos y ciudadanas del pueblo de Cataluña. Entonces, conceptuar que la autoridad, que el Tribunal Constitucional tiene autoridad, que desde mi punto de vista no tiene, porque ni siquiera el Tribunal Constitucional tiene competencias. Ahora han hecho una reforma de la ley al hilo del proceso precisamente para que fueran ejecutables las decisiones del Tribunal Constitucional, que hasta ahora no lo eran. Pero también es cierto que las competencias que tiene el Tribunal Constitucional son las que son. Y es verdad que tiene competencias para declarar nula la legislación que permitió el referéndum del 1 de octubre, pero precisamente por eso, una vez que el Tribunal Constitucional ha declarado nula una ley, lo que no tiene por qué hacer es dar órdenes en ese sentido, porque la ley ya es nula y no tiene ningún efecto jurídico. Entonces, todo lo que siguió a la declaración de nulidad, yo entiendo que nunca puede ser encuadrado en ningún delito de desobediencia, ni de sedición, ni mucho menos de rebelión, ni nada por el estilo. Este principio de autoridad que se impone en todos los procesos que se recogen en el libro, que suelen ser procesos además enmarcados en el contexto de luchas contra la autoridad franquista después de la guerra civil por parte de las personas que combatieron en defensa del régimen legítimo de la República, con posterioridad de la lucha antifranquista, de luchas por parte de la independencia del Frente de Liberación Nacional en Argelia, de luchas en la época en la que, como tú bien reflejas en el libro, la lucha armada se consideraba una forma de lucha legítima. Llevo muchos procesos relativos a esto. Todas estas luchas vienen encuadradas en luchas contra el poder establecido, y es legítimo que así sea. Y el principio de autoridad no puede tolerar una lucha no puede tolerar que se le desobedezca. Y muchas magistradas y magistrados de carácter progresista pues decían que era intolerable que se hubiera desobedecido abiertamente una resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Este principio de autoridad también es un aviso a navegantes.
aviso navegantes que muchas veces no tenemos en consideración, pero que es importante. Por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo absolvió a Baltasar Garzón del delito de investigación de los crímenes del franquismo, en la misma sentencia por la que le absuelve, deja bien sentado que cualquier otro magistrado que abra un procedimiento de estas características podría ser acusado del delito de prevaricación. Esto supone que muchas magistradas y magistrados que a lo mejor tendrían la tentación de abrir este tipo de procedimientos, pues no lo hagan. En el caso del juicio del proceso y de todo este proceso de Cataluña, yo creo que este juicio y los que se abren a las personas que según ellos consideran vuelven a reiterar este tipo de conductas o hacen cosas. Es que yo, por ejemplo, lo de los lazos amarillos me parece una cosa aberrante, por ejemplo, ¿no? Porque digo, pero ¿cómo es posible que se pueda abrir procedimientos contra alguien por hacer un acto de libertad de expresión cuando lo que es un acto contrario a la ley es quitar los lazos amarillos, no ponerlo? Pero bueno, como digo, es un aviso también a navegantes, de decir a la gente que tenga prudencia, que tenga cuidado, porque puede acabar como han acabado el resto de las personas que han sido condenadas a un montón de años de prisión. Y por eso también el libro este me parece inexcusable y me parece muy importante, porque me parece que pone en cuestión ese principio y que pone en cuestión y que establece el derecho de toda persona que ve una injusticia a defenderse frente a ella, asumiendo las consecuencias. Esperemos que no se produzcan más, pero asumiendo esas consecuencias y defendiéndose de ellas. Nada más. He intentado participar en la presentación del libro y evidentemente por la traducción. Bueno, yo no voy a llegar al nivel de las palabras de Begoña, pero voy a intentar decir algunas cosas sobre el libro y sobre el juicio, que es este capítulo extra que ofrece la edición en castellano. Primero, para recordar que la idea del libro sale precisamente del propio Jordi Cuixart cuando estamos preparando el juicio en otoño del año 2018 y bueno, vemos un poco el contexto, ¿no?, en el que va a empezar el juicio y tenemos la sensación de que la sociedad catalana y también la sociedad española, pero sobre todo la sociedad catalana, que es en aquel momento a la que queremos dirigir el mensaje, pues tiene de forma mayoritaria una cultura antirrepresiva muy débil, ¿no?, muy poca, ¿no?, con muy poco recuerdo, ¿no?, de mucha de esta, porque de hecho el libro en parte es un ejercicio de memoria histórica, ¿no?, de la memoria histórica más reciente sobre cosas que han pasado durante el régimen del 78 y de la memoria histórica anterior, pero básicamente el libro habla de juicios que se han producido durante el siglo XX. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que en aquel momento, y eso es un análisis que hace Jordi Cuixart, pues él entiende que la sociedad no está preparada o que no dispone de elementos de análisis como para entender el juicio al que nos vamos a enfrentar en el año 2019, ¿no? Entonces, bueno, una de las propuestas que sale es la de escribir este libro, que es una copia, por así decirlo, del libro de Jacques Vergés, ¿no?, de las estrategias judiciales, que es un libro que se había escrito 50 años antes, donde se hacía referencia a algunos de los casos que luego aparecen en este libro, y yo de hecho lo único que hago es como actualizar un poco la visión, introducir algunas experiencias personales, contextualizarlo en el contexto del régimen del 78 e intentar proponer algunas conclusiones así muy genéricas, pero que sobre todo lo que nos interesa en aquel momento es dar perspectiva histórica, porque ni la represión empieza en este juicio, ni solo sucede en relación a Cataluña o a los independentistas, y es algo que evidentemente pues lleva pasando durante, como mínimo, desde la creación de los estados modernos, tal como, bueno, alguien podría decir, ¿no?, que esa historia, el mito de Antígona en la Grecia clásica quizá fue el primer juicio político, ¿no?, el de Sócrates, ¿no?, digamos, la antigüedad ya tiene algunos ejemplos de desobediencia civil, de juicios políticos y de parte del debate que estamos teniendo, que tuvimos en este juicio del 9 de octubre, ¿no? Pero lo que está claro es que es sobre todo este siglo XX donde aparecen la mayor parte de experiencias que son bastante inteligibles para nosotros y para el conjunto del movimiento a la hora de enfrentarnos a ese juicio.
Y de hecho, y ahora pongo aquí un poco también un poco de la vida personal, pues algo acercaría el libro con el título cuando Polanski, ¿no? Pues ha hecho una película, ¿no? Precisamente El violador de Polanski, pues si queréis decimos, ¿no? Pero que lleva precisamente fuera del territorio español el título Yo acuso, ¿no? Aquí cuando se ha traducido, no se ha traducido como Yo acuso, sino como el general y el oficial y espía, ¿no? Pero fuera de aquí, pues en todas partes el título de la película es Yo acuso y por lo tanto yo creo sirve de vigencia o de recordatorio de la vigencia que tiene la idea del juicio político y la importancia de responder políticamente, ¿no? Que es al final la idea esta del Yo acuso, en el caso de Dreyfus, de responder políticamente a los procesos políticos. Por lo tanto, esta es la idea que plantea Cuixart en aquel momento y por eso lanzamos el libro escrito muy rápido, con ese objetivo de que estuviera en las librerías en otoño del 18 y bueno, y realmente tuvo un cierto recorrido y nos sirvió para plantear de forma colectiva socialmente este debate de cómo afrontamos el juicio político, ¿no? Había muchas formas de afrontar ese juicio, tampoco vamos ahora a tener la oportunidad de analizar todas las estrategias que hubo y las posibles, digamos, hasta qué punto hubo estrategias que fueron contradictorias en el juicio y que esa contradicción estratégica nos acabó debilitando a todas las defensas, ¿no? Que probablemente si hubiéramos ido todos a la una con alguna de las dos estrategias que allí más se dieron, pues probablemente el resultado incluso podría haber sido otro, pero en cualquier caso Cuixart siempre dice que nuestra estrategia funcionó, porque no solo conseguimos lo que era objetivo, que era politizar el juicio, porque esa es una de las paradojas también de los juicios políticos, ¿no? Que al final son procesos que nacen en un contexto político con un objetivo político de anular al adversario político, donde el fiscal habla de política, el juez habla de política, el policía habla de política, pero luego a las defensas parece que no les está permitido utilizar la política o hablar de política, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos, que era hablar de política en el juicio, hablar de derechos humanos, hablar de derechos civiles, interpelar al conjunto de la sociedad española sobre lo que se estaba discutiendo en ese juicio, hablar también de derecho a la autodeterminación, hablar de desobediencia civil como instrumento de cambio, como instrumento, digamos, histórico de desobediencia civil no violenta como instrumento de cambio y de transformación social, son cuestiones que conseguimos poner en el centro del juicio y que de hecho si cogéis la sentencia pues veréis que pues más del 50% de la sentencia acabó hablando de derechos fundamentales, evidentemente desde la perspectiva más reaccionaria del Tribunal Supremo que tenemos, pero situamos el debate en ese punto y por lo tanto hubo una cierta satisfacción de decir, bueno, ese objetivo de responder con política a los juicios políticos ha sido conseguido. Y luego Cuixart además dice, ¿no? Pero es que además nosotros éramos en la escala de acusación pues los segundos a los que más pena les pedía la Fiscalía, porque se pedía al que más, a los Junqueras, que se le pedían 25 años, y luego ya venían los Jordis, que se les pedían 17 años, ¿no? Y ahí iba bajando luego el resto de acusados. Y salimos del juicio con la pena menor, porque salimos de los que han salido condenados con pena de cumplimiento, pues con una pena de 9 años, ¿no? Con lo cual, incluso, que da igual porque nosotros habíamos seguido esa estrategia, aunque no fuera efectiva, ¿no? Pero incluso se demostró algo, que es que no hay una contraposición entre estrategia política y efectividad y resultado, sino que incluso en la utilización de estrategias políticas puede llevar a mejores resultados que la utilización de estrategias no políticas, ¿no? Por lo tanto, esa es una idea que, bueno, como la dice, si la dijera yo pues quedaría un poco mal, pero como la dice él, y de hecho fue una de las reflexiones que él mismo dijo el día que fuimos el 14 de octubre a comentar la sentencia, a notificársela, porque me parece que también es importante ponerlo encima de la mesa. Bien, yo tampoco quiero hablar mucho sobre ese juicio, luego si no, dentro de las preguntas un poco vamos viendo, pero me interesa mucho una de las cuestiones que planteaba Begoña y que creo que para mí es la parte más importante de la sentencia, ¿vale? Que para mí no es tanto el debate sobre independencia sí o independencia no, sino que el debate de fondo que hay en la sentencia tiene mucho que ver con ese planteamiento del concepto de autoridad, ¿no? Porque al final, como sabéis, los acusados fueron absueltos del delito de rebelión
y todo fue reconducido a un llamado delito de sedición, que es un delito contra el orden público. Y yo creo que allí, en este tema, es donde está el debate, donde deberíamos reflexionar y trabajar y discutir mucho, y de hecho el recurso de amparo que presentamos mañana para el recurso constitucional dedica pues, casi un 80% de su contenido a hablar de esto de orden público. ¿Por qué? Primero porque me parece que es un concepto que continuamos trabajando con ideas que son totalmente predemocráticas, ¿no? Y de hecho la sentencia le pasa una cosa que yo creo que no se le ha dado suficiente importancia y que para mí es como muy relevante, que cuando Marchena y el resto de magistrados tienen que hacer una definición de lo que es orden público, porque al final a esta gente se les ha condenado por haber atacado el orden público y por tanto hay que decir, bueno, ¿qué es el orden público? Para ver si lo han atacado o no lo han atacado. Construye una definición de orden público que es el respeto para el correcto y normal funcionamiento de las instituciones y de las órdenes emitidas por las autoridades y tal, que es exactamente con las mismas palabras que el concepto de orden público que había en la Ley de Orden Público del año 1959 y en base a la cual posteriormente se construyó pues, la idea del Tribunal de Orden Público, etc., ¿no? Y por lo tanto lo que es el foco y el centro de la represión franquista. Vale, ya está, ya estamos saliendo otra vez hablando de franquismo, parece que no sabemos hablar de otra cosa, nos dirán y tal, pero es que es así, o sea, es que realmente conceptualmente el concepto de orden público que trabaja la sentencia es exactamente un concepto franquista, autoritario, clarísimamente predemocrático, y por lo tanto se castiga a estas personas desde esa óptica, ¿no? Y a mí sí que me parece muy importante intentar discutir sobre ese concepto, porque además este concepto de orden público, y doy tres ideas muy breves, me parece que tiene tres consecuencias. En primer lugar, que se construye siempre mucho desde la idea de que se concibe el espacio público como un espacio donde la protesta ya se entiende como algo que no es normal. O sea, al final, lo que pasa el 20 de septiembre con la manifestación famosa en la Consellería de Economía, que es el principal cargo que he hecho contra los Jordis, ¿no? Haber convocado esa manifestación para protestar contra la actuación del Poder Judicial, se entiende que se alteró la normalidad del funcionamiento de las instituciones cuando de hecho la entrada y registro se pudo realizar, se llevaron las pruebas que quisieron, estuvieron allí las horas que les dio la gana a la Guardia Civil y por lo tanto lo que es la función se preservó totalmente. Sin embargo, el hecho de que hubiera gente manifestándose se entiende como algo anormal, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de normalidad que no incluye el derecho a protestar es evidentemente profundamente reaccionaria, pero tiene mucho que ver con la concepción de espacio público que tiene la gente que ahora está en las instituciones de autonomía en España. Segunda idea, muy rápida. Para mí la idea de orden público tiene mucho que ver también no solo con el orden público político, sino también con el orden público social. Al final, el hecho de que durante el franquismo el delito de sedición fuera utilizado especialmente para reprimir las protestas obreras a través del delito de la huelga sediciosa nos sitúa mucho, ¿no?, bajo el prisma de que la sedición no solo es un mecanismo para reprimir políticamente, sino también para mantener el orden social en una forma determinada. Al final es un delito que lo que pretende es mantener el statu quo, y al final lo que hace es que los jueces se posicionen desde una perspectiva conservadora, donde parece que la ley protege, ¿no?, una determinada situación de las cosas y un determinado funcionamiento social. Y tercera idea de orden público, en la que pone mucho énfasis Marchena, y que yo creo que también es muy importante hablar de ella, es el tema de que se entiende el orden público como obediencia al derecho. O sea, al final, cuando se impugna el haber utilizado la desobediencia civil como instrumento legítimo de protesta y de transformación social, el mensaje que se da es que ojo con los que desobedecen, que quizá no están solo en una desobediencia, sino que están incluso en un delito de sedición. Y por lo tanto se construye una idea de Estado de Derecho sobre la que yo creo que la izquierda también deberíamos reflexionar mucho, porque hemos dejado que esa idea del Estado de Derecho quede totalmente ¿no?, usurpada, monopolizada por la derecha, entendiendo que Estado de Derecho es igual al imperio de la ley, que son dos conceptos absolutamente distintos, y donde yo precisamente entiendo que desde la izquierda nosotros debemos entender el Estado de Derecho como un sistema de contrapesos en la que los poderes del Estado están controlados por la propia ciudadanía, por la propia sociedad civil. Y una forma que tiene la sociedad civil de controlar esos poderes, incluso al Poder Judicial, que parece que les molesta tanto que lo controlemos, es a través de la desobediencia civil, como un instrumento para denunciar aquellas decisiones, aquellas normas que son manifestamente injustas. De hecho, esto no lo digo yo,
porque si dijera yo, pues ya está el abogado de Cuixart, los de siempre, los rojos independentistas. No, es que lo dice la Audiencia de Barcelona, por ejemplo. La Audiencia de Barcelona, cuando ha tenido que resolver sobre el mismo 1 de octubre, por lo tanto sobre el mismo hecho sobre el que ha resuelto el Tribunal Supremo, donde se analizaban la responsabilidad de los agentes de policía por haber lesionado, en algunos casos incluso de forma grave, a los ciudadanos que se manifestaron en los colegios. Cuando los sindicatos policiales pidieron la imputación de esos ciudadanos, ¿vale? La Audiencia de Barcelona dictó un auto en julio del 2019 donde explica que precisamente el 1 de octubre dijo, no, el objetivo no era denigrar el principio de autoridad, estamos otra vez en este debate, sino el de poner en marcha como herramienta político-social un movimiento de desobediencia cívico-violenta que impactará en la opinión pública en busca de un cambio sociopolítico que facilitará la defensa de los fines independentistas, provocando un cambio en la actual legalidad. O sea, yo creo que es claro, o sea, la definición de desobediencia civil la pone el propio tribunal y dice que es perfectamente legítima si tenemos una concepción de Estado de Derecho que sea democrática y no que sea desde una perspectiva autoritaria. No me quiero alargar más, pero sí que me parece para mí importante colocar en el centro de algunos de los debates que tenemos estos días, ¿no? Sobre jueces, sobre derechos, sobre política, sobre juicios políticos, al final de decir que el debate está en conceptos que son profundamente reaccionarios, ¿vale? Y que al final el Tribunal Supremo, ante unas personas que no habían roto nada y que no habían hecho daño a nadie, ¿no? Por lo tanto no había ni violencia, ni fuerza, ni esos instrumentos en los que obviamente pues, probablemente sí que había una actitud reprobable, pues al final tienen que recurrir a conceptos como orden público, que son conceptos pues absolutamente autoritarios y que demuestran esta forma autoritaria de ejercer el poder policial, que en España parece que es una de las formas pues, más mayoritarias y más extendidas. Bien, por lo tanto yo os invito a seguir discutiendo, impugnando y criticando esta forma de ejercer justicia, porque al final de lo que se trata precisamente es de evitar, ¿no?, que estos juicios políticos alcancen su objetivo, que no es otro que el de anular y de neutralizar a ese adversario político, ¿no? Lo decía Begoña, yo creo que es una de las cosas que también hay que tener claras. Cuando empieza un juicio político, empieza porque el Estado cree que va a ganar, porque si no, no lo empezaría. Ciertamente son pocos los ejemplos históricos que tenemos donde hemos ganado al Estado, ¿no?, en ese sentido, pero sí que tenemos claro que los juicios políticos tienen como varios tiempos, ¿no? Un tiempo es el de la sala de vistas y la sentencia que puso el Tribunal Supremo, pero luego las cosas tienen mucho recorrido, ¿no? Nosotros pensamos que evidentemente hay un recorrido todavía pues, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que va muy vinculado evidentemente a la movilización social y a la percepción que la propia sociedad española tenga de lo que ha sucedido en este caso y en este juicio y en este sistema judicial tan conservador y tan reaccionario, pero evidentemente también en la propuesta que hay encima de la mesa, que está avalada por un 80% de la sociedad catalana, que es la propuesta de amnistía, ¿no?, que es también una cuestión pues, que parece como muy inasumible, muy lejana, pero que está allí planteándose y que por lo tanto si nos acaban dando la razón los tribunales internacionales como si finalmente se consigue una ley de amnistía, lo que está claro es que de esa forma, aunque la sentencia haya sido condenatoria, nosotros conseguimos dominar el juicio político. Pero insisto, desde el octubre del 17 hasta ahora pues ha habido centenares, miles de personas involucradas en expedientes judiciales, incluso gente que está en prisión provisional, incluso aquí en Madrid, Dani, ¿no?, que está actualmente preso por las protestas posteriores a la sentencia, que ahora tenemos, digamos, todos los no racializados fueron liberados y solo quedan presos los miembros de las protestas que estaban racializados. Pero en cualquier caso, en todos estos centenares y miles de procesos que tenemos abiertos, no olvidemos cuál es la imputación y el objeto de la acusación: desórdenes públicos. Y por lo tanto, otra vez, la idea de orden público es el instrumento de represión al conjunto de la sociedad. Muchas gracias.
alguna pregunta o algún comentario que hacer, es el momento. Yo quiero comentar, mientras os lo pensáis, al hilo de lo que ha dicho Begoña y has insistido tú en el mismo tema del aviso a navegantes. Este juicio del proceso, pese a que mucha gente a quien la pasión patriótica le ha nublado la vista y no podía ver más que el tema de la independencia, y no se ha percatado por culpa de esa ceguera de que lo que se ha estado juzgando aquí es la movilización ciudadana, y lo que se ha criminalizado es la movilización ciudadana, que ahora han sido los indepes, digamos, pero mañana puede ser una asociación de afectados por las tropelías de la banca que empieza a cobrar demasiado auge y hay que quitárselo del medio. Puede ser un movimiento social o sindical, puede ser tú, no sea, puedo ser yo. De hecho, vamos, seguramente los que estamos aquí tengamos unas cuantas papeletas. En fin, que creo que hay que intentar desligar quitar la paja para ver el meollo de la cuestión, y el meollo es ese. No desobedezcáis, mantened el orden tal y como lo queremos, porque claro, la justicia defiende al poder. No es el poder. Yo tengo una pregunta, y si tenéis alguna, ahora os lo vuelvo a preguntar, pero tengo una pregunta. ¿Cómo se hace para que la justicia sea independiente del poder político? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen en otros países? ¿Lo consiguen? ¿Es posible? No tengo una. Yo creo que es consustancial a la justicia. La justicia es uno de los poderes del Estado. Y un poder, además, que es el poder que ejerce la represión penal, que dirime los pleitos entre distintas fuerzas que no siempre son iguales y las trata como a tales, por ejemplo, entre los bancos y los ciudadanos o ciudadanas particulares, y es poder. Entonces habrá que cambiar las reglas de juego totales para conseguir una justicia independiente. Cosa distinta es el hecho de que se puedan establecer mecanismos de control que decía Benet de jueces y tribunales. Por ejemplo, el otro día tuve un juicio que no tiene nada que ver con la política, pero la magistrada, que tenía una animadversión hacia mi clienta desde que entró en la sala, no le gustó directamente nada, se pasó todo el juicio gesticulando, pero la cámara que graba los juicios se graban pues, para que los tribunales superiores puedan valorarlos y tal, no está enfocada a los magistrados. Entonces estos gestos que a veces hacen, que los hacen de desagrado, de este abogado que pesado es, y ponen estas caras, jamás salen, ¿no? Entonces eso sería un mecanismo de control, el invertir o poner cámaras de doble dirección, es decir, que se vea lo que hacen las acusadas y acusados y hacemos las abogadas y abogados, que también gesticulamos. Yo por lo menos gesticulo mucho, hasta me han llegado a llamar la atención por gesticular mucho, pero los magistrados y magistradas también gesticulan, y además ellos gesticulan con el orden y mando que tienen a continuación, claro. Y entonces mecanismos de control, dicen mecanismos por el tema de la elección de los jueces, pero claro, ahí nos metemos en que si los jueces eligen a los jueces, ¿no? En una organización patriarcal al 100%, una organización reaccionaria al 87,5%, pues seguramente el resultado sería peor que el que tenemos, sinceramente. Quiero decir, porque por ejemplo, ¿quién accede al Tribunal Supremo? Pues hay muchos magistrados, pues, en la Audiencia de Madrid ha habido magistrados, ha habido alguno que ha pasado, pues, como Martín Pallín, profesor Andrés Ibáñez, que son gente progresista, maja y tal, y que han hecho sentencias muy buenas, pero hay gente que no llega al Supremo. Por ejemplo, había un magistrado que presidía la sección quinta de la Audiencia Provincial, José Luis Calvo, que le tocaba ir al Supremo y le mandaron a la sala de lo militar. Y dijeron, o lo militar o nada, porque a la segunda tú no vas, porque es gente que, pues que gente progresista, que no les gusta, ¿no? ¿Iría José Ricardo de Prada, autor de la ponencia del juicio de la Gürtel, alguna vez
al Tribunal Supremo, pues con toda probabilidad que no, y es uno de los mejores magistrados que hay en este país. Y vi a Ramón Sáez, autor de la sentencia absolutoria de Rodea del Parlamento, ponente de la sentencia de Rodea, tal, le dejaría llegar, pues seguramente no. Ana Ferrer, que es de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, es miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero no se ha molestado en hacer ni un voto particular en este juicio, que además le hubiera dado más consistencia democrática al propio proceso, ¿no? El que hubiera alguien que hubiera dicho, que se ha hecho una barbaridad, ¿no? Entonces yo soy, en eso soy poco optimista. Fíjate, soy más optimista en cambiar las reglas totales del juego, en cambiar el punto de vista de esta gente es muy difícil, muy difícil. Se consiguen a veces cosas. También hay otra magistrada que ha entrado ahora en el Tribunal Supremo, que fue una vez, por una denuncia de la Asociación contra la Tortura, fue al CIE, ¿no? a tomar declaración a unas personas, unos marroquíes que habían sido torturados y habían puesto una denuncia. Por luego ya no quedaba ninguno de ellos. Pero la mujer dijo, pues ya que estoy aquí voy a echar un vistazo, ¿no? Y entonces echó un vistazo y me pareció tan horrible aquello de hacinamiento, de falta de derechos, de falta de comunicaciones, de gente privada de libertad en situación administrativa que encima ve cercenadas sus posibilidades de defensa, etcétera, etcétera. Pues que convocó una reunión de jueces y que se hizo más sensible a este tipo de cosas. Pues a veces sí, a veces los jueces pues también son permeables a la sociedad, pero yo soy muy pesimista. No, yo creo que básicamente nosotros, ¿no?, arrastramos un poder judicial que no hubo, o sea, hubo ruptura muy poca y en muy pocos ámbitos, pero judicial está claro. Entonces, pues al final aquellos jueces son los que han enseñado a estos jueces y además son los que en algunos casos incluso pues, han decidido, ¿no?, quién ascendía, quién no ascendía. O sea que más allá de lo que es el control del poder político, que también hemos tenido, pues, el poder político que hemos tenido muy conservador y por lo tanto muy condicionado, pero que además, digamos, la propia curia pues es evidente que viene arrastrando los conceptos, las ideas, el marco mental, la perspectiva, ¿no? Y yo sí que creo que, bueno, pues habrá cuestiones. Habrá una mirada racista, machista, clasista, probablemente en todos los jueces europeos, ¿no?, de forma muy mayoritaria. Pero sí que me parece que en cuanto a la independencia y en cuanto a la pluralidad ideológica, sí que hay una diferencia entre aquellos países, ¿no?, que, no sé, por proximidad cultural y todo, que tenemos mucha más relación, por ejemplo, con Italia, ¿no? Pues Italia tiene un poder judicial, pues evidentemente con muchísimos defectos y con una cultura, digamos, también muy parecida a la nuestra, pero ese poder judicial ha plantado al poder político cuando le ha convenido y tiene una capacidad de, digamos, de independencia de ese poder político que el poder judicial español evidentemente no tiene. Y todo eso al final son garantías, ¿no?, que vas sumando, ¿no? Evidentemente, pues Italia tuvo una ruptura con el fascismo que no existió en España y esto es un condicionante muy importante. También hay quien dice que con el tiempo, ¿no?, la lejanía cronológica, ¿no?, de la dictadura, pues quizá va a dar más, no sé, más apertura, ¿no?, mental a nuestra judicatura, pero a mí me parece que si no cambiamos al final, el problema es a los jueces, ¿no?, que los jueces jóvenes al final, ¿no?, son igual de conservadores que los viejos, ¿no?, y por lo tanto yo creo que te voy a mirar una cosa. Yo creo que este país no tiene un problema de independencia del poder judicial con respecto al gobierno de turno. Yo creo que son independientes en sí mismos porque están muy a la derecha de cualquier gobierno, por conservador que esto pudiera ser. Yo lo que creo es que no tenemos una justicia neutral. Está sesgada ideológicamente, muy sesgada. Y yo lo que puedo haber percibido es que no hay ni de lejos una diferencia del gobierno o del Estado. También hay, pero yo creo que en esas cúpulas arriba, yo no voy a hablar que en internet no sea así, pero no sé si tienen algún tipo de mando en plaza ahí o ni siquiera poder influir.
yo sí que creo que hay esa discusión la hemos tenido hecho muchas veces sobre si Marchena seguía la agenda del gobierno o Marchena tenía una agenda propia. Al final, como la agenda es la misma, pues es un poco difícil de discernir, ¿no? Yo no en este asunto, pero intervine en un asunto que no voy a contar porque requiere su discreción, donde imperó la razón de Estado, en ese caso de forma positiva, ¿no? Y el Poder Judicial atiende instrucciones del Estado. En concreto el Tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque cuando se considera que una cosa es cuestión de Estado y el tema de Cataluña era cuestión de Estado. Entonces, con mucha sensibilidad, yo conozco a Ana Ferrer de hace mucho tiempo, ¿no? Y he tenido muchos juicios con ella, juicios largos, con la Arena, por ejemplo, es decir, con el Arena ya no sé si estaba ya en el Supremo, pero bueno, he tenido juicios largos con la sección séptima, que es donde ella estaba de magistrada, y a mí me ha sorprendido su actuación en este proceso, me ha sorprendido mucho. Que no lo esperaba, es decir, que yo espero, es verdad que hay veces que el magistrado la magistrada es el del voto particular permanente porque está en absoluta minoría, ¿no? Yo no voy a decir que no sea el caso, pero caramba, moléstate en discrepar, ¿no? Es decir, esto es una barbaridad que esta gente que son representantes políticos, que son gente que tiene una vida perfectamente normalizada, que son gente que no supone ningún riesgo para nadie, por ejemplo, de prisión, por lo menos en eso, el voto particular, ¿no? Que la sala mantenga lo que quiera mantener, pero yo qué sé. Bueno, yo pienso también que qué podemos esperar de una justicia, bueno, yo no creo en ello, digo como los gitanos, justicia tenga y los ganes, cuando te peleas con ellos. Que no, esta justicia fue el único instrumento que no se tocó en la democracia. Se tocaron cosas, se tocaron hasta los militares, que eran más peligrosos. La justicia no se tocó. ¿Qué vamos a esperar de una justicia que no se le hizo nada? No se le modificó, no se le... Vamos, no, es que no, ¿qué podemos esperar? Por eso lo que salga uno, que salgan dos. Es increíble. Yo estuve en el primer acto que hubo en Jaén para los del Garzón, señor Garzón, y la madre que estuvo allí, la señora María, se levantó y dijo a la abogada Almeida, a muchos jueces que fueron de Madrid, no se molesten, mi hijo ya está condenado, no se molesten. Y llevaba razón. O sea que la gente mayor, cree menos en la justicia. ¿Cómo nosotros que tienen experiencia vamos a creer en esta justicia? Había pedido la palabra aquí también. Sí, bueno, yo voy a empezar por lo final, por lo que ha dicho esta señora, solo si no le importa para discrepar, porque como han tocado los militares, los que ya somos muy mayores y hicimos el servicio militar, la militar, ahí el ejército no lo tocaron, ¿no? El ejército era, la conclusión que saqué era un Estado dentro del Estado. Y allí frases como la Constitución me la paso por los cojones, perdón, pero es que eso se oía en los papeles. Bueno, dicho eso, yo quería comentar, hay una cita, un comentario en un libro de Sánchez Cuenca que ha hecho el intro catalán. No es que no me acuerdo el título, pero estoy convencido que los que estáis ahí sentados lo habréis hasta leído. Que es muy buena porque en el Constitucional y está elegido parte por el gobierno, parte por el Congreso y parte por el Senado, y el Consejo del Poder Judicial lo mismo, y son los que controlan el Tribunal Supremo. Que claro, aparte de que es una cuestión de Estado, etcétera, no tenemos que olvidar que el último partido que tuvo una mayoría absoluta fue Aznar, y que en aquel momento consiguió arrasar. Y el PSOE se plegó y negoció. Cuando llegó Zapatero no tuvo mayoría, los 3/5 que dice la Constitución, si no me equivoco, y claro, solo renovó lo que es los que elige el gobierno. Pero el PP sabía que había que bloquear eso y no llegar a ningún acuerdo para poder controlar, en este caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, porque la sentencia del Estatuto había que meterle caña. Pues claro, eso lo podemos extrapolar al Consejo General Judicial del Tribunal Supremo si controlamos la Sala Segunda, bueno, todos conocemos los famosos WhatsApp
que sacó el senador del PP. Entonces, claro, no es que el parte que sigan lo que dicen los aparatos, o el aparato más importante del Estado, el gobierno, etcétera, los que queramos entender por el Estado, sino que es que además es para el Estado, está más allá del Estado, porque están colaborando con un partido político o con una ideología que está más allá, aunque no esté en el gobierno. Pero bueno, pues es heredera de Franquismo, pues es opinativo. ¿Quieres comentar algo o tengo palabras pedidas? No, está bien. Solo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que ha estado diciendo esta señora totalmente, pero os añado una palabra nada más a lo que ha dicho ella y a lo que ha dicho la abogada. Endogamia en el Poder Judicial. Ese es el problema. Endogamia total. Por eso son hijos y nietos de las mismas leyes que no han cambiado todavía. No habéis dicho nada de endogamia, creo que es fundamental. Y que ningún gobierno se ha atrevido a... O sea, que la gente en el 78 teníamos una ilusión y sin embargo, o sea, se nos quedó que la endogamia hace que la especie se degenere, ¿no? Ya hemos visto a los borbones y claro, vemos la especie también como va. José Manuel. Bueno, muchas gracias por dejarme intervenir. Buenas tardes. Quería dirigirme a Begoña como letrada y miembro de la Asociación Libre de Abogados. Abogadas y abogados. Sí, abogadas y abogados. Que nadie se acuerda. Perdón. Hemos cambiado el nombre, ¿eh? Quería yo preguntar lo siguiente. He oído decir que se está persiguiendo a los torturadores y a las personas que han hecho daño durante el franquismo, por lo menos quieren que lo van a juzgar. ¿Usted cree que los torturadores de Huelva y el Niño tendrán algún día un juicio? Y eso en principio. Segundo, eso es muy difícil. Segundo, he oído algo de los lazos amarillos en Cataluña. ¿Qué posición tiene? Este no me ha aclarado, ahí he tenido un poco de lapsus y no sé qué ha dicho de él. Si es bueno que se lo lleven puestos o es malo, no sé. Y otro, ¿cree que después de juzgar a los Jordis habrá algo de independencia al final de Cataluña? ¿Con qué preguntas tan difíciles? La más fácil ha sido la primera. Formo parte del grupo de abogadas y abogados que estamos presentando querellas por las víctimas del franquismo y hasta este momento todas ellas han sido inadmitidas o han sido admitidas, han tenido un breve recorrido y se han archivado. Distinta es la suerte de la querella argentina, donde ya sabéis que Martín Villa se ofreció inicialmente ir a Argentina, finalmente parece que pidió que viniera la jueza a Madrid, la jueza iba a venir a Madrid, pero finalmente, finalmente no se parece, no se ha producido de hecho la declaración que estaba prevista para febrero y ahí andamos. Yo creo que los procesos estos han servido para varias cosas. Primera, para que la gente se juzgue a los torturadores, porque por ejemplo, el oír en la tele el torturador Billy el Niño, que normalmente de otros dirían presunto, de este nadie dice presunto, todo el mundo da por hecho que lo era porque lo era, es decir, que es una cosa como bastante discutible. Ha servido para que mucha gente se anime a denunciar. El problema de este país es que ha habido como una especie de adormecimiento, de miedo, en muchas ocasiones, sobre todo en los núcleos rurales más alejados de los círculos de poder, donde la gente pensaba que no podía hacer nada. Es decir, la gente pensaba que las cosas estaban terminadas con la ley de amnistía y eso se está rompiendo. Pero el Poder Judicial es muy reacio a aplicar el derecho humanitario de los derechos humanos, a aplicar la legislación internacional e incluso normas que fueron ratificadas por el propio franquismo, que prohibía la tortura, por ejemplo, que las hay, no se están aplicando y se considera o que están prescritos o que están amnistiados o que no se les puede aplicar la legislación posterior en aplicación del principio de legalidad. Entonces, difícil que lleguemos a sentencias.
Ahora hemos intentado, en lugar de elegir el camino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hemos decidido elegir el camino de un organismo creado por un tratado internacional, que es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se pueden dirigir demandas, y ya estamos dirigiéndolo cuando acabamos la vía del Tribunal Constitucional. Estamos dirigiendo peticiones impugnando las resoluciones de archivo al Tribunal, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde ha habido pronunciamientos más que reiterados en el sentido de que estos juicios deberían celebrarse. La segunda pregunta sobre los lazos amarillos. Yo en general soy partidaria de que la gente se exprese y poco partidaria de que se limite la expresión de la gente, incluso en los supuestos de gente con la que no comparto nada y que me parece odiosa. Me parece que tiene todo el mundo derecho a expresar su punto de vista, porque además parto de una base que es que el pensamiento no delinque. Es una cosa que yo aprendí cuando estaba estudiando y que sigo manteniendo hoy en día, y la expresión del pensamiento pues tampoco, porque si el pensamiento no se expresa, pues no se conocería. Entonces ese aforismo jurídico, que es un aforismo jurídico democrático de toda la vida, pues yo francamente me lo creo. Por ejemplo, yo no hubiera interpuesto ningún procedimiento para quitar el autobús aquel que pululaba por Madrid de hazte oír. Hubiera dejado que el autobús hubiera seguido pululando y que cada uno se exprese de acuerdo a la conciencia. La idea que tenga. Lo que me parece mal es que se quiten, y me parece mal que se hagan procedimientos contra la gente que pone lazos en lugar de contra la gente que los quita, que es quienes están limitando el derecho de expresión. Y la tercera pregunta, que era si algún día veríamos la independencia de Cataluña, me preguntabas. Bueno, es que parece ser que ahora esto es aflojado, entonces todo el ímpetu y la lucha que tenían en Cataluña para su independencia parece que ya se ha aflojado un poco y se ha venido abajo desde que están en la cárcel pues los presos políticos, y esos presos políticos que creen, o sea, que es una represión absolutamente injusta, porque realmente no han cometido ningún delito, pero reprimiendo puede ser que la gente coja miedo y entonces esa lucha que tenían para independizarse se haya venido abajo. Eso es lo que es la solución, es la pregunta. Es que no lo sé, quiero decir, yo creo que la gente tiene derecho también a expresarse y tiene derecho al ejercicio del derecho a la autodeterminación. Derecho además que sí está reconocido en la legislación española, pese a que todo el mundo se empeñe en decir que no. Está reconocido en el convenio, en el pacto, de derechos económicos, sociales y culturales. Está firmado, ratificado por España, que es derecho español, por lo tanto está reconocido el derecho a la libre autodeterminación. Entonces yo no sé por qué tienen esta manía de decir que no hay ninguna ley española que lo recoja cuando sí que la hay, aparte de la Carta de las Naciones Unidas, pero eso se puede considerar que es una cosa antigua, anticolonial y tal, pero el pacto es de los años 70, quiere decir que no estamos hablando de una cosa del siglo pasado. Bueno, del siglo pasado. Gracias. De nada. Dos preguntas. Una, ¿cómo interpretáis el que en la sentencia del Supremo no limitase la posibilidad de beneficios penitenciarios hasta no concluir una parte concreta de la sentencia, ¿no? Y eso ha causado polémica, la parte más derechona y tal lo ha criticado, y de alguna manera supongo que eso es lo que está permitiendo por las salidas con cuentagotas y tal, algunos días en la semana y tal. Entonces, ¿cómo interpretáis si ha sido una razón de Estado para precisamente tener una pequeña válvula de escape para que, bueno, al ver la gente en la calle ya no es lo mismo que estar? Eso es una pregunta. Y luego la otra, si queréis las hago las dos juntas. La otra es que, ¿cuál es el recorrido previsible ahora mismo de todos los... después habéis hablado, se presenta mañana, se presenta el Tribunal Constitucional, ¿no? Eso más o menos que plazo, para tener un poco una idea de cuál es el futuro que nos espera en todo este recorrido. Y dentro de eso también hay otros aspectos colaterales. Me parece que esta misma semana el Tribunal Constitucional había resuelto dar por válido el tema de que los Jordi no pudieran ir o Jordi Sánchez en este caso concreto, no Jordi Sánchez no poder ir al Parlamento a recoger, a participar y tal. Es decir, que está habiendo cosas, digamos, colaterales que no afectan al medio de la cuestión, pero sí en todas las conculcaciones de derechos humanos, de derechos políticos que se ha estado,
digamos, alcalde. Entonces, ese panorama más o menos, ¿no? Me imagino. Había para 11 conferencias, pero por lo menos... De lo pequeño a lo grande, digamos, ¿no? El tema del plazo de seguridad, esta discusión sobre si el tribunal ponía un límite, ¿no?, de cumplimiento para poder acceder a derechos penitenciarios. Yo, más bien la interpretación que nosotros hacemos tiene que ver, o sea, no podemos olvidar que todo lo que, pues, tanto si es el 100.2 como si son los permisos, etcétera, la Fiscalía lo está recurriendo todo, ¿vale? De momento, la Junta de Vigilancia Penitenciaria lo ha validado todo y ha desestimado las imputaciones de Fiscalía, o concretamente ha validado el 100.2 de Jordi Cuixart, pero todo esto tiene apelación a la Audiencia Provincial de Barcelona y por lo tanto habrá que ver qué decide la Audiencia Provincial de Barcelona. Yo creo que aquí el Supremo lo que pensó es que al final ya tiene unos delegados, por así decirlo, en el propio territorio que van a dar, o sea, no es que esté reconociendo un margen de libertad, es que ya existe un control jurisdiccional y por lo tanto habrá que ver si todos estos permisos finalmente tienen tanto recorrido como aparentemente se les da. Yo creo que haber incluido esta cláusula de bloqueo, digamos, de no poder acceder, era sumar ya la excepcionalidad número 250.000 a la situación que tenemos en este proceso. Es algo que no pasa nunca, es algo que no se acuerda nunca, que la Fiscalía no lo pide nunca, y por lo tanto yo creo que había aquí una tensión, ¿no?, de excepción en relación a las garantías, que yo creo que el propio tribunal era consciente que ellos en muchas situaciones ya han llevado la ley a su interpretación al límite, y yo creo que pensaron que no era necesario que lo aceptaran. No porque planificaran de generar un espacio de negociación o de distensión ni nada de eso, ¿eh? Yo no creo que eso forme parte de su agenda. Y en cuanto al recorrido, pues mañana presentamos el recurso en el TC. Esto ahora, teóricamente, si el Tribunal Constitucional actuara conforme a los plazos que tiene la ley, podría estar resuelto en 2 meses, como quien dice, incluso menos, porque algunos recursos relativos a actuaciones del Parlamento de Cataluña se resolvieron en horas, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir los plazos que prevé la ley, porque al final son plazos de, ¿no?, admitir el recurso, dar 20 días a las partes para que contesten y dictar sentencia. Podría ser muy rápido, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que pronosticamos es que esto se pueda alargar 1 año como mínimo, mejor de los casos. Entonces, en 1 año se dictaría la sentencia y eso es lo que nos permitiría luego poder ir a Estrasburgo. ¿Sí pensáis que van a admitir el trámite? Eso sí. Sí que pensamos que el TC va a entrar en el fondo. Y bueno, ahora quedará muy mal que diga esto, ¿no? Pero bueno, alguna gente que conocemos en Estrasburgo que están ya esperando el tema, ellos hacen un pronóstico de que va a tardar entre 1 y 2 años en llegar. En realidad no puedes ir a Estrasburgo hasta que el Tribunal Constitucional no ve su sentencia, con lo cual ellos tienen la llave de cuándo te permiten ir a Estrasburgo. Y no tienen tiempo máximo. Me ha pedido la palabra. Bueno, gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Y yo quería preguntar 2 cosas. Primero, bueno, sabemos de dónde venimos y el tren sigue la misma ruta. Eso por un lado. Segundo, llevamos 40 años que se tenía que haber puesto el jurado popular. Esto, si hubiera habido un jurado popular, en este caso de los Jordi y toda esta gente, todas estas personas, ¿hubiera sido bueno, malo o por regular? Porque les interesa a los jueces que no haya un jurado popular, por eso no se está poniendo las leyes. Luego sería también para la abogada, ¿por qué no se está haciendo nada por Julio Agase, que le están torturando y no hay ningún tipo de anotación o de manifestación o de comunicado a través de los abogados libres o de gente que Agase o totalmente torturados de todo y no hay nada, llevan 10 años o no sé cuántos y aquí nadie se ha movido. Entonces, como dice que está en los derechos humanos, quisiera saber por qué no se ha dado si se puede. Bueno, a nosotros nos parece mal que le estén enjuiciando por sacar una información que es de todo punto relevante
Yo creo que la asociación ha debido pronunciarse en algún momento. Ahora no tengo noticia de que lo haya hecho, porque tampoco pues, podemos estar en todos los frentes. Quiero decir que si a mí me preguntas qué me parece que hayan perdido la extradición de Julian Assange y que me parece... Además me parece una cosa rara porque la extradición inicial que da lugar a que se refugie la embajada se pide Suecia por un delito de agresión sexual, pero ese delito finalmente Suecia renuncia, desaparece. Es decir, esto es una cosa como un poco como de maniobra para que al final quien la pide es Estados Unidos, que es verdaderamente quien tiene interés en enjuiciar a esta persona por violación de secretos. A mí me parece mal que se le juzgue, me parece mal que se haya juzgado a otras personas por el mismo tema, ¿no? Que no se puede... No, y luego sobre el tema del jurado popular, bueno, aquí podríamos discutir mucho sobre el tema, ¿no? Porque pero el jurado sí existe, sí que existe para determinados delitos. Solo para delitos muy concretos, de homicidio, asesinato y luego algunos delitos contra la administración pública, ¿no? Pero yo soy bastante defensor de la ley, de la institución del jurado, porque lo que nos enseña, o al menos a mí los casos de los que he podido participar, es que el estándar de prueba que necesita la ciudadano medio, la gente de la calle, es un estándar de mucha calidad. O sea, la gente para condenar o para absolver exige tener las cosas en un nivel de claridad que los jueces, por ejemplo, ellos ya están totalmente como por encima del bien y del mal y un poco a veces, ¿no?, resuelven por este prejuicio, ¿no?, que planteaba Begoña, que muchas veces ellos actúan a través de este sesgo de confirmación de que entran en la sala y ya estratégicamente construyen el todo juicio en la dirección de absolución o condena en función de cómo ellos, su prejuicio, muchas veces racista, machista, ha funcionado. Pero en cambio la gente de la calle para resolver, pues yo creo que toma decisiones muy acertadas. En el caso concreto que estamos hablando, pues yo creo que habría dependido mucho del lugar en el que se hubiera convocado el jurado popular. Y de hecho, por ejemplo, la experiencia norteamericana, ¿no?, nos enseña, ahora ya voy un poco más o sea, evidentemente que el juicio se hubiera celebrado en Madrid o en Cataluña, pues habría sido la noche y el día, ¿no? Pero luego también la experiencia norteamericana lo que nos enseña incluso es que va por barrios, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando se juzga pues a una persona negra, que el jurado esté compuesto por, sea un jurado plural en materia racial o sea monocolor, pues también predetermina mucho el fallo, ¿no? Esto también está ahí. Pero yo creo que esto también está en los tribunales profesionales. Si alguien más quiere... sí. Es una pregunta propia, no os olvida igual es una charlada, pero a vosotros como estrategia procesal, ¿qué os puede interesar más? Porque estáis pensando en Estrasburgo, que no la admitan aquí a trámite o que entre no la admitan. No la admitan, no, pero no porque vaya más rápido, sino porque más fundadas. No hay porque irá más rápido, esto sí, pero no solo por eso. Y porque tenemos muy pocas expectativas. Es verdad que en los últimos recursos sobre Junqueras, a raíz de la sentencia de Luxemburgo sobre el tema de la inmunidad y tal, que ¿no? Como sí que parece que es un primer pronunciamiento, aunque ya ha habido otros pronunciamientos. O sea, yo creo que nosotros podemos decir que todos los pronunciamientos que han existido internacionales han sido contrarios a la tesis de los tribunales españoles, ¿vale? Tanto la de Schleswig-Holstein como la que hubo del primer tribunal de Bruselas, como las que ha adoptado el tribunal de Edimburgo, o sea, todas van en contra de sus tesis, ¿no? La única que va a favor es una decisión que hubo de Estrasburgo en relación a una demanda que puso Carme Forcadell y un conjunto de diputados por la discusión sobre si había que suspender un pleno o no. Esto hablamos del otoño del 2017, ¿no? Pero lo que es en el fondo del asunto, todos los tribunales extranjeros, digamos, que se han posicionado han sido en contra de las tesis españolas, de los tribunales españoles. Por lo tanto, me parece que aquí la carrera está muy claramente construida. A nosotros nos interesa salir afuera y a ellos les interesa que nos salgamos. Y solo después de lo de Luxemburgo es verdad que se ha roto la unanimidad del TC y que están Chiol, Valderrey y algún otro
hay 3 que han empezado a hacer votos particulares, porque hasta ahora, durante estos últimos, otra calidad de magistrado. sí, durante estos últimos años habíamos tenido unanimidad absoluta, ¿no? Pero digamos que a lo máximo que aspiramos es a eso, a un voto particular en todos los otros grupos. Bueno, otra más. Pero, ¿qué tipo de ejecutividad tienen las sentencias europeas? Porque, claro, o sea, lo de Junqueras sí es eurodiputado, pero no lo es. En este caso concreto, puede haber una sentencia declaratoria y dice, sí, ha estado todo mal y tal, ¿y qué? Bueno, yo creo que tenemos que esperar que la sentencia, o sea, en el caso de Junqueras la sentencia admitía interpretación de aplicación, o sea, no era lo suficientemente clara como para provocar una salida de libertad inmediata, yo creo. Pero la sentencia se refería al momento en el que se formuló la pregunta. En el que se formuló la cuestión prejudicial, que era el momento en el que él había sido elegido, si debería haberse suprimido el curso del proceso. Lo que se le planteaba al tribunal era eso, y sobre eso responde que sí. Eso tiene trascendencia de cara al recurso de amparo y tiene trascendencia de cara al recurso de Estrasburgo, pero no de cara a la situación de Junqueras, porque el Supremo dice, bueno, eso era cuando estaba el proceso en marcha, pero ya hay sentencia, la situación ha cambiado, o sea, es interpretable. Pero de alguna manera es una falta de respeto, es una forma coloquial, porque no sé qué término habría que emplear, que si tú presentas una cuestión prejudicial a un tribunal para ver cómo interpreta, que dice, bueno, sí, me da igual lo que me conteste porque no sigo mi curso. No pienso esperar a que me conteste. Claro, entonces, formulo yo la cuestión prejudicial, pero no me espero la respuesta. Ahí es verdad que yo no entiendo muy bien, quizá habría que estudiarlo un poco y ver exactamente qué tipo de comunicación puede haber existido entre el Tribunal de Luxemburgo y el Supremo, aunque no sea directamente a través de otras personas. ¿Por qué plantearon la cuestión y luego nos esperaron a conocer la respuesta? Pero hubiera sido que pararan. Porque también podrían no haber planteado la cuestión. Entonces, se la plantearon porque pensaban que la ganarían. Claro, porque la cuestión es una duda en cómo se aplica el derecho. Las cuestiones prejudiciales es el tribunal que juzga, que está celebrando un proceso del tipo que sea, tiene una duda sobre cómo aplicar el derecho europeo. Entonces pregunta a Luxemburgo cómo aplico el derecho europeo. Lo lógico sería esperar. Pero yo no soy, y creo que a veces hay un exceso de escepticismo en cuanto a la ejecutividad de las decisiones de los tribunales internacionales, porque vamos a ver, en el caso yo creo más paradigmático, más duro para el sistema judicial español, como fue la doctrina Parot, las sentencias del Río, se aplicó. O sea, cuando Estrasburgo revoca la posibilidad de alargar las condenas, ¿no?, de los condenados por el conflicto vasco a través de la famosa doctrina Parot, el Estado español puso en libertad a esas personas, puso en libertad a Inés y luego a toda la población. Por lo tanto, yo creo que si lo hizo con los presos de ETA, que es, digamos, el antagonismo absoluto, yo creo que si pasa con los presos del proceso, pues va a aplicarlo el Estado. Otra cosa es cuándo va a llegar. Totalmente. Y de hecho las sentencias que hemos tenido, yo al menos las 3 en las que he participado que han sido estimatorias, el Estado las ha cumplido. Vale, la última pregunta, si os parece. ¿Cómo ha quedado la imagen de este país allá afuera? Pues dependerá de con quién hables, La clase judicial que tenemos aquí, yo creo que desde el punto de vista de fuera me temo mucho que ya no, cuando el viaje a Europa no voy a tener aquí. Pero yo creo que hay magistrados que han quedado muy mal, por ejemplo, uno que plantea un nuevo orden y como prevé que no le van a dar la razón en todo, pues la retira y dice, ya no quiero, luego la vuelve a pedir y luego hay magistrados que sí que hay un cierto... ¿Magistrados en concreto o...? Y Arena queda muy mal. Los tribunales españoles, en la medida que los jueces alemanes, por ejemplo, que ven las cosas y dicen, madre mía, pero no sé si... ¿No se ha entendido esto? Sí, supongo que sí, porque además los jueces están más comunicados de lo que... A ver, hay una...
pensamos. Y hay una, pues no, o sea, no podemos olvidar que, por ejemplo, en Naciones Unidas, en el informe que se hace periódicamente del Instituto de Derechos Humanos del Estado español, pues todo esto ha aparecido en los informes de que España no está respetando los derechos humanos en varios ámbitos, uno de los cuales es este, ¿no? Y que en muchos debates del mundo del derecho, yo estuve en diciembre, por ejemplo, en unas jornadas en la Universidad de Bolonia, donde había abogados y gente del mundo del derecho de toda Europa, y este fue un tema de debate y se mostró mucha preocupación por la actuación de la justicia española en este caso concreto. O sea, es un tema que está en la agenda del debate de derechos humanos, de la gente que tiene sensibilidad por la cuestión de los derechos humanos en el conjunto de Europa y también incluso de Latinoamérica, etcétera, está. Pero bueno, ya sabemos que en el mundo en el que vivimos no todo el mundo tiene sensibilidad por los derechos humanos. Pero sí, pero fíjate, en el 1898, que es uno de los juicios que tú enumeras en el libro, vino una amiga mía que es abogada alemana y vino a declarar como testigo. Y la sala le dice, cuando termine de declarar tenemos interés en hablar con usted. Y suspendieron el juicio para hablar con la... Y se estaba terrorizada diciendo de qué quería hablar Ángela Murillo conmigo. Y de lo que quería hablar era de la sentencia que dio paso a una reforma del Tribunal Constitucional alemán cuando se estaba estudiando la reforma del Tribunal Constitucional español para limitar los recursos de amparo que accedían, ¿no? Eso es lo que quería decir, porque los magistrados conocen las sentencias de otros países, sobre todo aquellas que les puedan vincular. Entonces, si efectivamente tiene trascendencia, pues sí, claro que lo tiene. Pero de aquí, los magistrados de aquí tienen realmente idea de cómo funciona otro lado. Yo creo que sí, que estudian, bueno, grabados que no estudian nada, pero como en todos los sitios, pero hay magistrados que están al día de las tendencias de las cosas. Venga, pero muy rápido. Muy rápido, nada. Es que iba a preguntar otra vez, a ver, doña la jueza Sardini iba a venir este mes a interrogar a Martín Villa. Desgraciadamente, este gobierno que tenemos, que se nos da de izquierdista y de demócrata, lo ha impedido. ¿Usted cree que volverá otra vez aquí a juzgar a este criminal? Es a recibirle declaración, no es a juzgarle. De momento solo a recibirle declaración. A interrogarle. Yo tengo esperanzas de que sí, pero yo es que soy optimista. Bueno, pues gracias a todos por venir y gracias a venir. Tenéis el libro aquí fuera para que quiera llevar.